grandemente. Saludos a todos los del YouTube. Les hacemos saber que estamos transmitiendo simultáneamente en vivo con el Facebook y vamos a grabar el mensaje de la palabra del Señor que nos congregamos aquí los domingos, el culto que hacemos los domingos, ¿verdad? Así que vamos a seguir con el mensaje del Espíritu Santo. Vamos a ir a ver la diferencia entre qué es estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué es estar bautizado con el Espíritu Santo y qué es estar sellado con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Así que ya más o menos estuvimos viendo, ¿verdad? Qué partes, qué cosas son de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ir a otros textos, ¿verdad? A ver si nos permite. A ver si podemos ir a las Escrituras. Vamos a leer unos cuantos textos aquí, pero vamos a buscar en las Escrituras para poder ver lo que es el sello del Espíritu Santo, lo que es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a irlos poniendo todo en su lugar, ¿verdad? Vamos a abrir en Lucas 4, vamos a abrir la segunda parte de este tema. Ya le hemos cambiado nombre, por eso no le pusimos segunda parte. Amén. Aleluya, bendito Dios. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Dios les bendiga y tenga misericordia de sus almas. Amén. Aleluya. Y gracias por compartir, los que comparten, y a los del Facebook, gracias, aunque nos dan muchos problemas. Tristemente, hermanos, es una verdad. Hoy posiblemente cerremos una de las cuentas del Facebook. Vamos a analizar bien qué se va a perder ahí, qué no se va a perder. Pero vamos a cerrar las 3 cuentas del Facebook que tenemos. Nos han obligado a abrir 3 cuentas el mismo Facebook, y el mismo Facebook nos está obligando a cerrarlas. Amén. Por su comportamiento que tiene para con su servidor. Todo el tiempo me andan sentenciando, todo el tiempo me andan prohibiendo, todo el tiempo me andan estorbando. Entonces luego también las personas a cada rato abren cuentas y abren cuentas y abren cuentas y abren cuentas, y parece que tienen una mente reprobada, retardada, saber que todo el tiempo se les olvida todo. Qué tristeza, ¿verdad? Que haya gente tan negligente, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Pero la hay, y en el Evangelio también los hay. Y pues eso también nos está causando problemas, de que la gente abre una cuenta, abre otra, entonces automáticamente se convierte en un montón de gente, cuando solo es un poquito de gente, y ya el Facebook tiene un límite, y ya cuando yo quiero compartir a otra gente ya no puedo, porque ya a la misma persona se lo compartieron 20,000 veces. Entonces vamos a cerrar todo eso, y se van a perder todos los videos, los que tienen grabados videos ahí, en el Facebook, apartados de mí. Busque cómo guardar esos videos, si puede grabarlos usted desde la pantalla para su teléfono, ¿verdad? Si hay un tema en especial que a usted le gustó de los mensajes que damos y enseñanzas del Facebook, póngalo en su tele, y de ahí usted lo graba con su teléfono para que usted pueda volver a escucharlo, porque posiblemente se van a perder todos los videos. Aunque ahí quedan videos en el YouTube, pero no grabamos tantos videos en el YouTube como lo hacemos en el Facebook. Pero existe la posibilidad que hagamos un intento más en el Facebook, y si volvemos a lo mismo, nunca más volveremos a usar Facebook. Nos retiraremos por completo de la plataforma del Facebook. A mí no me gusta el Facebook, se los hago saber con sinceridad. Para mí es un asco el Facebook, en el concepto de la forma como manejan las cuentas y el acceso que dan y todo lo que dan a los hackers y a los estafadores y cuánta cosa. Por amor a las almas estoy en el Facebook, por predicar este evangelio, pero si por predicar el evangelio me van a estar prohibiendo, entonces ya no necesito el Facebook. Yo no nací con Facebook. De todos modos, hay otras plataformas donde puedo grabar. Tal vez no pueda transmitir en vivo, pero puedo grabar videos, como en el Truth Social, como en el YouTube. Ahí búsquenos en Julio Matamoros,
En el True Social creo que estamos como Julio Matamoros también. Amén. Abra las escrituras en el libro de Lucas capítulo 4. Vamos a estar hablando bajo el tema la diferencia entre el bautismo, la llenura y el sello del Espíritu Santo. Y dice la escritura en Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero aclararles que esta palabra la voy a decir porque está escrita, no porque yo lo considere que es verdad eso, que esta palabra no es correcta. No existe ninguna celebración de ese tipo en el pueblo de Israel, por lo tanto esta palabra es manipulada, ¿ok? Fue agregada manipuladamente. Capítulo 2, versículo 1, dice la escritura así: cuando llegó el día de Pentecostés, que es la palabra que no respaldo, no existe ninguna fiesta de Pentecostés en el pueblo de Israel, existe la fiesta del Shavuot o la fiesta de las primicias. Entonces, cuando llegó el día de la fiesta de las primicias, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bendito Dios. Puede sentarse. Ya creo que le pedimos al Señor que esté con nosotros, que nos ayude en esto, que su Espíritu sea con nosotros, por nosotros y en nosotros. Amén. Voy a sentarme un ratito y después me paro. Amén. Aleluya. Entonces estamos hablando del tema: ¿cuál es la diferencia que hay entre ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo y ser sellado con el Espíritu Santo? Si hay una diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno, si existe una diferencia, ¿cuál sería? ¿Verdad? Basado a las Escrituras, hermano, vamos a ir al libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Hechos. Déjenme buscarlo porque esto sí que no lo tengo en el bosquejo, ¿verdad? Me parece que está aquí. Vamos a ir a buscar unos relatos. En el libro de los Hechos, capítulo 19. Dice la escritura así, 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya, ahí vamos a quedarnos. Entonces, nosotros aquí vemos, amados hermanos, algo que hoy en día se manipula bastante en las congregaciones y se usa como evidencia también para hacerle creer a la gente como regla única de que aquella persona que ha sido llena del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Una persona que no habla en lenguas no tiene la evidencia de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, de que ha sido lleno del Espíritu Santo, que es lo mismo. Bautizado y lleno del Espíritu Santo es lo mismo. El bautismo quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre él, sobre la persona. Lleno es que entra dentro de la persona totalmente, ¿ok? Por eso el bautismo y la llenura vienen automáticamente en todos casi los momentos y relatos que se muestran en la Escritura, viene junto, ¿ok? Aunque el bautismo es estrictamente que el Espíritu viene sobre la persona, y cuando se dice llena, la persona que es llena del Espíritu es que ese Espíritu sobrepasa por dentro también, bendito Dios Santo, y por ende, al ser lleno del Espíritu Santo, pasa a poseer todas las características del Espíritu Santo, ¿ok? Una persona puede ser bautizada, pero si no es llenada con el Espíritu Santo, bautizar quiere que el Espíritu viene sobre nosotros. Por ejemplo, nosotros les leímos en el domingo pasado cuando el Espíritu vino sobre Saúl, ¿verdad? Vino sobre Saúl y Saúl empezó a danzar y a profetizar junto con los profetas, amén, bendito Dios Santo. Pero Saúl nunca fue lleno del Espíritu Santo porque nunca poseyó nada de lo del Espíritu Santo. Las características que se muestran con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene poder, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también tiene dones, pero también el Espíritu Santo tiene frutos, ¿ok? Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, llega a poseer los dones, llega a poseer el poder del Espíritu, llega a poseer el fruto del Espíritu. ¿Okay? Eso es una llenura total del Espíritu Santo. Es lo que llama ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, quiere decir estrictamente de que esa persona solo lo ha visitado el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día, cuando ustedes están en los cultos, cuando estuvimos haciendo aquellas prédicas de las alabanzas, ¿verdad? Incluso nosotros cantamos hoy un canto que dice, oh, lléname, lléname, ¿verdad? Es muy distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Escritura, cuando habla de la llenura, habla de todo eso. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, bendito Dios, puede tomarnos un momento el Espíritu Santo, pero a la vez puede dejarnos el Espíritu Santo. ¿Okay? Como Saúl, que fue tomado por el Espíritu, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo sobre él vino y profetizó, bendito Dios, se gozó, pero de ahí Saúl fue un hombre carnal todo el tiempo, desobediente hasta el final de los tiempos, amén. Entonces, bien importante, también estuvimos viendo la reacción de Pedro, ¿verdad? Hablábamos de Pedro, ¿verdad? El jueves estábamos hablando de Pedro, ¿verdad? Que había sido un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que Pedro todavía presentaba rasgos de obras de la carne, ¿verdad? Por ejemplo, era miedoso, practicaba la hipocresía todavía, ¿verdad? Entonces, hay cosas en el hombre que el hombre las abraza sin darse cuenta y hay otras que las hace intencionalmente. Entonces, bien importante que entendamos la diferencia que hay cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, bendito Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos a tener esa llenura del Espíritu Santo, pasamos a poseer
todas estas cosas. Amén. Voy a ver si ya me travesearon aquí, miren. Ay, Dios mío, lindo. Bueno, déjenme un ratito, hermanos. Voy a ver qué pasó aquí. Me borraron ya. Vaya, yo creí que me habían traveseado. Ok. Entonces, bien importante esto. Vamos a ir, aquí leímos en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice, y todos fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces aquí vemos una manifestación de poder. ¿Por qué hay una manifestación de poder ahí, hermano? Porque la Escritura dice que fueron depositadas lenguas como de fuego. ¿Por qué se le llama lenguas como de fuego? Porque el fuego quema, ¿verdad? Y deja una marca total. Entonces se les denomina lenguas como de fuego porque esas personas recibieron ese don del Espíritu Santo, bendito Dios, en ese mismo instante. Quiere decir que en ese mismo momento, cuando el Espíritu vino sobre ellos y los llenó a ellos internamente de él mismo, estas personas recibieron ese don de hablar, de conocer una lengua extranjera sin nunca haber nacido ahí, sin nunca haberla escuchado, sin nunca haberla estudiado, sin nunca haberla practicado. ¿Ok? Y eso quiere decir que hoy en día puede volver a suceder de que usted no hable inglés y venga y el Espíritu Santo la llene, bendito Dios, y la ponga a hablar en inglés sin que usted nunca haya ido a la escuela ni nada. Puede terminar hablando chino, arameo, árabe, lo que sea. El Espíritu Santo, esa es una manifestación de poder porque no sucede así tan fácilmente. Es algo, como nosotros lo decimos en nuestro idioma, algo sobrenatural. ¿Okay? Entonces, todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, todos los creyentes que son llenos del Espíritu Santo, tienen que llegar a poseer todo lo que tiene el Espíritu Santo. Cuando se dice que es lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo deposita todo lo de él en esa persona también. Se hace manifiesto todo lo que el Espíritu puede hacer. ¿Okay? Esa persona puede ser capaz de ser transportada literalmente. Bendito Dios. Voy a ir a la Escritura, ¿verdad? Vamos a leer otro texto que está en el libro de los Hechos. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ay, hombre. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ver el versículo 39. Todo esto es capaz en una persona que fue llena del Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura en el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró con Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vemos manifestaciones de lo que es estar lleno del Espíritu. Hoy en día dicen que están llenos del Espíritu Santo la gente porque dicen ramasaya, la catalla, la catralla, la catrulla, la catralla, la matralla, habla con una metralleta y empieza con la proleta y saca la choreta y empieza toda la metralleta. A eso le llaman tener llenura del Espíritu Santo. Eso no es una llenura del Espíritu Santo. Nosotros no estamos diciendo
que una persona que es bautizada por el Espíritu Santo, que es llena por el Espíritu Santo, que no existen las lenguas angelicales, porque estaríamos mintiendo, ¿ok? Vamos a seguir yendo a esto para aclarar esto. Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, vamos a ir a estudiar un poquito, que entendamos todo esto, pero de ahí vamos a volver a lo que estamos leyendo. En Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 1, es bien clara la existencia, la evidencia de las lenguas angélicas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ok? Así de sencillo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero nosotros nos queremos enfocar en lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Eso quiere decir que hay lenguas angélicas, ¿ok? Bendito Dios. Y ahí mismo vamos a ver en 1 Corintios 14, vamos a ir leyendo. En 1 Corintios 14 dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, ¿okay? Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, ¿okay? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases. Ahora dice el versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es bien importante esto, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 13, ahí mismo. Por lo cual el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla, dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, bien importante entender esto. Entonces, hoy en día, la gente, porque habla un pedacito de dicen que ya son llenos del Espíritu Santo, que ellos han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. ¿Ok? Basado a lo que Pablo les dijo a estos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a volver a ese libro de los Hechos, ¿verdad? Viene y dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿ok? El Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Una diferencia diferente a ser llenos del Espíritu Santo. Estos vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo mismo que le sucedió a el rey Saúl cuando fue elegido y Samuel lo mandó a encontrarse con esos profetas. Vino el Espíritu Santo sobre él y entonces él empezó a danzar y a profetizar junto con los profetas, ¿ok? Pero cuando dice la Escritura en el capítulo, creo que está en el capítulo del libro de los Hechos, déjeme ver si lo encuentro. Se me olvidó copiar esto, lo mismo.
Permítame, voy a buscarlo. Creo que está en el capítulo, el libro de los Hechos, capítulo 9, si no me equivoco. El capítulo 9. Versículo 17. Dice la escritura ahí en el capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, la palabra llenura quiere decir que nosotros recibimos todo lo que posee el Espíritu Santo, lo que practica el Espíritu Santo, lo que puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios Santo. Entonces, en ese momento, nosotros somos totalmente poseídos por el Espíritu, pero aún así no somos robots del Espíritu. Todavía somos ser vivientes, somos un ser viviente que podemos decidir desobedecer o decidir obedecer a la dirección, a la voz del Espíritu Santo, como en este caso vemos el caso de Pedro, que decidió desobedecer al Espíritu Santo y dejó dejarse llevar por la obra de la carne y terminó actuando hipócritamente, terminó actuando cobardemente, bendito Dios, porque decidió agradar al hombre y no a Dios. Entonces es bien importante entender eso, porque cuando nos enseñan a nosotros que como que nosotros ya nunca más vamos a volver a pecar por ser llenos del Espíritu Santo, eso debería de suceder, pero para ello debe de haber una convicción en nosotros de que nunca más vamos a obedecer ni vamos a permitir, bendito Dios, que el pecado se enseñoree de nosotros, pero tampoco vamos a permitir y vamos a ceder a los deseos, a las pasiones, a los deleites desordenados de la carne, porque nosotros tenemos que hacerle caso a la carne en algunas cosas, bendito Dios. Por ejemplo, cuando la carne nos pide alimento, nosotros tenemos que darle alimento. Cuando la carne nos pide necesidades fisiológicas, como evacuar y todas esas cosas fisiológicas también a los adultos, como el sexo y cosas así, tienen que obedecerle uno y darle. Pero lo que no quiere el Señor es que nosotros le demos desordenadamente. La carne nos va a pedir agua, la carne nos va a pedir comida, bendito Dios. También la carne necesita ser vestida por mandamiento de Dios, no desnudada como lo hacen hoy en día hasta las hermanitas, en comillas. Entonces es bien importante que entendamos esto, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, llegamos a poseer el poder del Espíritu, ¿ok? Llegamos a poseer los dones del Espíritu y llegamos a poseer el fruto del Espíritu. Pero aún poseyendo el poder, poseyendo los dones, poseyendo el fruto del Espíritu, todavía somos un ser viviente y podemos cometer error de obedecer a las tinieblas, porque aunque el Espíritu de Dios se ha venido a incrustar en nuestra vida, vuelvo a repetirlo, no somos robots ni computadoras del Espíritu. El enemigo todavía puede tener acceso a hablar, a platicar o a enviar palabras a nuestro oído espiritual, ¿ok? Como también la puede hacer a nuestro oído audible usando otras personas. ¿Me explico? ¿Me está entendiendo? Entonces a la gente hoy en día se le anda menospreciando, se le anda, ¿cómo poder decir? No sé ni qué palabra usar, porque no quiero usar palabras que tienen que ver con el sentimentalismo, pero se le anda reduciendo, se le anda negando de que es una persona que tiene el Espíritu de Dios por el hecho de que la persona no habla ramasaya.
¿Ok? El problema de esto, Ramasaya, es que la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? En este concepto que nosotros lo vemos, todo tiene que ver con lo que es doctrinar, con lo que es enseñar, con lo que es capacitar, ¿ok? Con lo que es dar testimonio de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero ir a esta parte. Vamos a ir al libro de Hebreos, que no sé si lo tengo aquí, porque como les dije, no lo he buscado todo el bosquejo. Hebreos 2, creo que en Hebreos 2 está. Esa calefacción me pone de correr, ¿no? Hubiéramos prendido la chimenea, ¿no? Así déjelo ahí, sí. Yo tengo que aguantar. No es culpa suya. Hebreos 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bien importante esto. ¿Ok? Entonces, que lo que hoy en día se practica no concuerda con las Escrituras. Y por ende explicamos y fuimos a 1 Corintios 13 para asegurarles de que nosotros, aquí su servidor Julio Matamoros, llamado por Dios, puesto por Dios, capacitado por Dios, autorizado por Dios, porque Él es mi Dios, no concuerdan las palabras. Los testimonios que hoy da la gente de ser llena del Espíritu Santo no concuerdan con los que están en la Escritura. Y eso es contradictorio y no puede ser contradictorio. Entonces nosotros sí creemos en las lenguas angélicas, sí existen las lenguas angélicas, deben de existir porque los ángeles no son mudos, hablan entre ellos, se comunican con Dios, se comunican, aunque son seres espirituales. No quiere decir por eso que no tienen cuerpo y que tampoco hablan ni escuchan, ¿ok? Porque es totalmente distinto. Le voy a mostrar a usted, váyase al libro de Génesis para que usted vea, y váyase al capítulo 18. Hay que cita con el dentista yo ya porque algo me está molestando ahí. Versículo 1. Dice la Escritura así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Ok? He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Quiero ver que algo que yo no había notado en todas las veces que yo he leído este texto, fíjese que no me había fijado en algo. ¿Qué cosa va? Espero en Dios que no esté haciendo algo equivocado yo aquí, que no vaya a enseñar una tontería. Pero esto es lo que estoy entendiendo yo ahorita que estoy leyendo con más cuidado. Que Jehová se le apareció en el encinar de Mamré a Abraham.
pero que en la aparición habían 3 varones más con Jehová. Yo había entendido que solo eran 3, pero estoy leyendo y espero que la traducción no me esté matando, ¿verdad? Pero estoy leyendo que dice que Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y dice que habían 3 varones que estaban junto a él. ¿Junto a quién? Junto a Abraham. No, porque no puede ser que sea Abraham, porque arriba, esa es la importancia de leer, porque arriba dice que se le apareció a Jehová. Entonces quiere decir que habían 3 varones junto a Jehová, no junto a Abraham. Y luego el texto que sigue me da la razón en el entender, dice, y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Entonces no quiere decir que estaban los 3 varones junto a Abraham, sino que estaban junto a Jehová, que estaban junto al Señor. Eso es lo que estoy entendiendo y nunca me había fijado bien en eso. ¿Ok? Ahora voy a ir a chequear esa cosa en el inglés porque ya me llamó la atención y eso es lo que soy yo. Por eso es que esa es la forma como predico yo. Ahora sí lo voy a ir a buscar en inglés, ¿no? Para poderlo entender un poco mejor. Ok, voy a cambiar el recurso aquí, denme una chance, ¿verdad? Y voy a buscar la Contemporary English Version, a ver si me da. Dice en inglés así, aunque ustedes no saben inglés, los que no saben, pero yo lo voy a leer para que vean que solo para testificar que no estoy mintiendo. One summer afternoon, Abraham was sitting by the entrance to his tent near the sacred trees of Mamre, when the Lord appeared to him. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. He quickly ran to meet them, bowed with his face to the ground, and says, "Please come to my home where I can serve." Sí, la traducción aquí es muy diferente. Aquí entonces la traducción está diciendo totalmente diferente a la Reina Valera. Por eso les enseño que las traducciones para nosotros es un lío con el que vamos a lidiar el resto de nuestra vida en el Evangelio. En el español da algo distinto y en el inglés sí dice que dice que vio, dice, se le apareció by the entrance, ten near the Lord, when the Lord appeared to him, dice. Okay, Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. Ok, aquí sí ya dice que se entiende que Jehová estaba con 2 más, ¿ok? Pero en el español no está bien traducido. Entonces nos quedamos con lo que hasta hoy conocemos de que eran 3, no eran 4. Entonces aquí viene y dice, ¿verdad? Les leo eso para que vean cómo son los problemas de traducción cuando se pierde la riqueza de la verdadera interpretación de un idioma y trasladarlo al otro idioma. ¿Okay? Porque si usted ve, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí es donde viene el problema de esta traducción. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces mi esposa dijo Abraham, pero si sigue leyendo no puede ser Abraham. ¿Ok? Porque dice que cuando los vio salió corriendo. Pero en el entender de nuestro idioma, estar junto a él quiere decir que están aquí, ¿ok? Que están conmigo. ¿Sí me explico? Esos son los problemas que nosotros les decimos. Aquí hay un error de interpretación, pero que la mayoría de la gente lo entiende de la forma como es, pero si leyéramos con cuidado, está diciendo que habían 3 varones más con el Señor. Entonces quiero seguir leyendo. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol.
y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces voy a leerlo el 8 para no hacerlo tan largo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Ok? Comieron. De ahí el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una cosa y lo vamos a llevar hasta el punto donde lo podamos entender. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, el versículo 22. De ahí al capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Ok? Son los dos varones que se apartaron en el versículo 18. Entonces ahí sí hay una clara interpretación de que son tres, que era lo que representaba a Jehová y estos dos ángeles. ¿Ok? Pues los dos ángeles, llegaron pues los dos ángeles. Aquí ya nos da una evidencia que los que acompañaban al Señor eran dos ángeles. Ahora vamos a ir a otra cuestión sin salirme del tema, ¿va? Solo es una cuestión. La escritura dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿A quién vio Abraham entonces? Ahí les dejo la pregunta y después me dicen la respuesta. Entonces, cuando estamos en Hebreos 2, versículo 4, dice que Dios testificaba juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que de verdad somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el poder del Espíritu Santo es manifiesto, ¿ok? El fruto del Espíritu Santo es manifiesto en nosotros. Y por ende los dones del Espíritu Santo están con nosotros. Por eso es que si usted ve la vida de Pedro, si usted ve la vida de Pablo, usted va a ver que Pablo podía ser predicador, podía ser apóstol y podía también, bendito Dios, ser maestro. Pero no solo eso, podía también resucitar, ¿verdad? Orarle al Señor y que resucitaran los muertos, podía sanar enfermos, ¿verdad? Pablo mismo da testimonio en el libro de la primera carta de los Corintios, capítulo 14, que él hablaba muchas lenguas. O sea, quiere decir que él había recibido, al ser lleno del Espíritu Santo, también había recibido ese don de lenguas de fuego, aunque no se narra en el capítulo 9, ¿verdad? Como se narra en el capítulo 2 con Pedro. Pero eso quiere decir que Pablo hablaba otras lenguas sin haberlas aprendido. Aleluya. Ahora hay un asunto. Las lenguas tienen que entenderlas alguien. ¿Ok? Pero en el libro de los Hechos, quienes entendieron las lenguas fueron a quienes se les hablaba. La escritura no nos dice si los que hablaban en esas lenguas estaban entendiendo lo que estaban diciendo. ¿Me explico? Solo dice que se les repartieron lenguas como de fuego y hablaban en otros idiomas, que es lo que se usaba. La palabra antigua era lenguas. Hoy la palabra que se usa en vez de lengua se llama idiomas. ¿Ok?
bien importante tomar la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, quiere decir que el Espíritu viene sobre nosotros. Pero cuando nosotros hemos investido llenos del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu deposita lo de Él en nosotros. ¿Me explico? Deposita todo lo de Él en nosotros. Entonces un ministro lleno del Espíritu Santo, en todo el concepto, debe de tener la habilidad de poder sanar, de poder hacer milagros, de poder hablar en otros idiomas. No necesariamente tiene que ser estricto, pero tiene la capacidad. ¿Ok? En un momento, digamos que uno va en un avión o va en un barco, más que todo, que es donde más sucede, y naufraga el barco, y de repente uno aparece en Chipre. Y en Chipre hablan chiprés y hablan turco. Y entonces yo que sé de Chipres y yo que sé de Turquía, nada. Pero como estoy lleno del Espíritu Santo, en ese mismo momento el Espíritu Santo me va a dar para que yo pueda hablar en chiprés o pueda hablar en turco, que yo no sé cuál es el idioma, se me olvida cuál es el idioma que hablan los turcos. Eso debe de sucederle a una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero ahora viene la cuestión, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, entonces Dios no está en mí. No, no necesariamente, porque la llenura del Espíritu Santo es para los que ministran el Evangelio de Jesucristo, por sobre todo, ¿ok? Y dentro de ellos encontramos que dentro de lo mismo, encontramos en el libro de Efesios 4:11 que Dios, dice la Escritura, que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 para ir hablando de todo esto. Para que podamos ir a entender lo que estamos hablando, porque necesitamos que ustedes tengan este entendimiento. Dice la Escritura así en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ok? Bien importante. Entonces, el que nosotros no tengamos toda la llenura del Espíritu Santo en su concepto operativo, ¿ok? Porque hay que entender
que esto es el concepto operativo del Espíritu. ¿Ok? Cuando alguien es totalmente lleno del Espíritu Santo, o llega a poseer todo el concepto operativo del Espíritu Santo, todo su poder, todos sus dones, todo su fruto. No por ende quiere decir que todavía el creyente no puede tener al Espíritu Santo. No quiere decir por eso que el creyente no puede obtener un ministerio del Espíritu. No quiere decir por eso que el creyente no puede tener un don del Espíritu. Ni por eso no quiere decir que el creyente no deba de tener el fruto del Espíritu, porque eso sería enseñar mal. ¿Ok? Es más, hoy en día nosotros, hasta su servidor, yo públicamente reconozco que todavía tengo que seguir trabajando en lo que se conoce como mi carácter, ¿verdad? Que deseamos, anhelamos ser mansos en su totalidad, humildes, creemos que conocemos la humildad, no somos altivos, aunque nos dicen que somos altivos, no es verdad, pero queremos ser unas personas que hayamos erradicado por completo la violencia y las raíces de amargura, que no nos abracen, un carácter iracundo, porque un carácter iracundo quiere decir que todo el tiempo está violentamente actuando. Entonces nosotros no queremos que esas cosas, nos enojamos, sí, pero sabemos que el siguiente paso del enojo es ese. Vienen las raíces de amargura y de ahí se vuelve un carácter iracundo en toda su totalidad. Entonces es importante que nosotros entendamos. Entonces tenemos que poner en el lugar correcto lo que es una persona totalmente llena del Espíritu Santo, como Pedro, como Pablo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo en el cuerpo, ¿ok? Bendito Dios Santo. Y por ende pudieron siempre actuar con fidelidad con Dios. En este caso, Pedro sí faltó, pero una vez corregido, no volvemos a ver a Pedro nunca más cometer una cosa como tal. ¿Okay? Entonces, estamos queriendo que ustedes tengan ese conocimiento, porque hay personas, hay creyentes que por ministros corruptos, manipuladores, que porque ellos dicen Ramasaya, le impiden a aquella persona que ministre en la congregación donde ellos se congregan, forma parte de ella, le quieren su trabajo, le quieren su diezmo y su ofrenda, bien que se lo reciben, pero no le permiten ministrar, ¿verdad? Porque no está lleno del Espíritu Santo, porque la persona no habla en lenguas. Ahora, las lenguas angélicas, las lenguas, el don de lenguas, porque el don de lenguas no solo es hablar, tiene que tener un orden. Debe de, en esas congregaciones donde se habla tanta lengua, debe de haber un intérprete que interprete las varias lenguas. Lo otro es que la mayoría habla la misma lengua, Osi Ramasaya. En la escritura no lo enseña de esa forma, ¿ok? Deben de haber diversidades de lenguas, ¿ok? Y por ende debe de haber personas que interpreten esas lenguas, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu desordenado. Por eso el apóstol Pablo pone ese orden para todos los creyentes y para todas las congregaciones de Dios en Cristo Jesús, que manejen estas cosas en orden, que hagan todas estas cosas. En el 1 Corintios 14 enseña cómo se debe de hacer. Entonces, donde está la llenura del Espíritu Santo, ahí también debe de haber interpretación de lenguas. Si a usted le están diciendo que en su congregación hay llenura del Espíritu Santo y oye hablar a un montón de sinvergüenzas en lenguas que usted no conoce, que usted no puede entender, mira, pida que se las interpreten. Y si no hay ningún sinvergüenza que las interprete, entonces reprenda a esos perversos mentirosos o esos perversos desobedientes, porque la Escritura es bien clara en el concepto de hablar en lengua. La Escritura dice bien clara que si una persona no tiene la interpretación, que se calle en medio de una congregación. Y si hay gente ahí que hable lenguas ahí en esa congregación, el Espíritu tuvo y tiene que haber levantado a alguien que las interprete. Si no, ahí lo que está es obrando el mal, la vanagloria, la jactancia, queriendo menospreciar a los otros creyentes, como los corintios cuando participaban de la cena del Señor. Los que tenían más plata humillaban a los que no tenían nada. ¿Se siente bien, hermana Isabel? ¿Quiere que ore por usted?
¿No? Ok. Entonces, que hay que reconocer que llenura no es meramente, vamos a decir, el bautismo del Espíritu Santo, que lo juntaron un poquito aquí, ¿verdad? Y solo aquí tenemos el Espíritu Santo en los dedos, ¿ok? No. Llenura del Espíritu Santo, que les quede bien claro tanto a mi esposa y a todos los que nos ven y nos escuchan, es que llegamos a poseer todas las virtudes, todas las habilidades, todo lo que posee el Espíritu Santo, lo que es en poder, en don y en fruto. O sea, el fruto tiene que ver con el carácter, el don tiene que ver con la actividad para otros y el poder tiene que ver tanto interno como externo. Entonces esa persona es llena totalmente, es una persona que ha sido considerada digna de parte del Señor de poseer todo eso. Pero aquí en el libro de 1 Corintios, ¿verdad? Vemos claramente en el capítulo 12 que Pablo, por el Espíritu Santo, nos hace mención que no por ende quiere decir que todos los creyentes que no posean todas esas cosas no tienen al Espíritu de Dios, ni tampoco pueden poseer algo del Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 4, que Dios daba testimonio por medio del Espíritu, haciendo obras, ¿verdad? Milagros y cuánta cosa. Vamos al libro de Juan para que entendamos esto todo también. Capítulo 3. Vamos a ir al versículo 31. Vamos a ir entendiendo esto. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pero aquí viene, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Ok? Así, Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no podemos tener el Espíritu Santo solo en el dedo. ¿Ok? Por eso es importante entender bajo qué régimen operamos, bajo qué régimen vivimos. Nosotros, según las Escrituras en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 7, estamos bajo el régimen del Espíritu. Amén. Aleluya. Y es importante que nosotros entendamos esto porque eso es lo que dice la Escritura en el versículo 6, perdón, no el 7. En el Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros venimos a poseer, bendito Dios, ese don. Ya no ministramos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Entonces, por ende, porque como ministramos bajo el régimen del Espíritu, todos los creyentes debemos de tener el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a buscarlo. Vamos a buscar en Romanos 14. Ok, vamos a buscar en Romanos 14. Dice así:
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, el reino de Dios no es asuntos de comidas ni bebidas. Tiene que haber en el Espíritu Santo en nosotros. Y eso dice que el Espíritu Santo es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, vamos a ir viendo también, vamos a ir conociendo, ¿verdad? En Gálatas 5, 22, vamos a ir viendo, ya vimos que están los dones del Espíritu, ¿verdad? Que son dados de diferente forma a todas las personas, ¿ok? Gálatas 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu debe de estar en todos nosotros, lo cual no se hace manifiesto en muchos de nosotros. ¿Ok? Hay muchos de nosotros que no tenemos paz, hay muchos de nosotros que no tenemos gozo, hay otros que confundimos el amor con los sentimientos, hay otros que somos impacientes, hay otros que no tenemos benignidad por los demás, hay otros que no somos bondadosos, hay otros que somos incrédulos, hay otros que no conocemos la templanza y hay otros que somos inconstantes. Entonces, vamos a ir siempre buscando encontrar esto. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios 1, versículo 22. Dice la escritura en el versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, el cual nos ha sellado, ¿ok? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿ok? Vamos a seguir viendo. Vamos a ir para poder entender un poquito más esto el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos a ir a 2 de Timoteo. ¿Ok? Capítulo 2. Dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, el sello de Dios es el mismo Espíritu de Dios, ¿ok? Así es sencillo, el sello
es el mismo Espíritu de Dios. Ahora vamos a buscarlo. En el libro de los Romanos, capítulo 5. Vamos a ir desde el versículo 1, leyéndolo para que lo entendamos mucho mejor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Déjenme buscar otro texto para poder enseñar sólidamente esto. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Dice la Escritura en el versículo 12 y 13. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Ok? Bendito Dios. Entonces, bien importante entender eso, ¿verdad? Estamos leyéndole todo esto para que ustedes tengan un pleno conocimiento de esto. Y ahí lo vamos a Permítame un ratito porque algo se chispoteó aquí. Gálatas 4:6. Dice la Escritura en Gálatas 4:4. Vamos a leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Padre
Padre. Abba quiere decir padre. Entonces en español quiere decir padre, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces ya nosotros ya vimos todo esto, ¿verdad? Vamos a buscar otro texto más para poder ya encerrar esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, donde estábamos. Vamos a ir al versículo 28. Dice la escritura así en 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ok? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces queremos encerrar todo esto para que ustedes entiendan la diferencia que es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando somos bautizados con el Espíritu y cómo es que somos sellados por el Espíritu, para que entendamos el simbolismo y el realismo de las cosas, ¿ok? Porque una cosa es simbólica y otra es real en la vida de los creyentes. Entonces, una de las realidades de los creyentes es que Dios ha derramado su espíritu en todos los creyentes, como profetizó. Déjenme buscar. Wow, no me están dando esto. Qué barbaridad. Ya me volvieron a cambiar aquí sin que yo haya tocado. Ok. Entonces vamos a irlos a 1 Corintios. Ok. Capítulo 3. Versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ok? Así que estamos estrictamente enseñándoles para que ustedes no sean desmenguados por otros que se creen superiores a ustedes, porque ellos dicen Ramasaya, la Atalaya, las viejas de hoy en día, Racataya, como sea que las digan, pero que no te interpretan ni una palabra de ese montón de poquitas lenguas que hablan.
y por ende te ponen y te sientan y te sumergen a nada y te dicen que tú no puedes servir en el altar porque en el altar solo sirven los que están bautizados con el Espíritu Santo, pero que no pueden interpretarlo, que te menguan, pero que te quieren ahí porque quieren tu bulto y quieren tu billete. Y también quieren tu trabajo porque te ponen a trabajar también. Son perversos. Vamos a ir a Romanos 8 para cerrarle a esto. Entonces es bien importante. Sellados, somos sellados porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros, ha sido depositado en nosotros. Y eso simboliza un sello, porque el enemigo lo ve como propiedad de Dios. Pero aunque él lo ve como propiedad de Dios, debido a que a la mayoría de nosotros, antes de que pasásemos a ser propiedad de Dios, nos consideraba propiedad de él, ¿ok? Y de su reino. Por esa razón el enemigo siempre anda peleando con nosotros. Y les vamos a poner un ejemplo, no nos metemos, aunque vamos a hablar de geopolítica más adelantito. Les vamos a poner un ejemplo político que acaba de suceder apenas ayer y antier, creo. Vamos a poner el ejemplo de cómo Satanás nos ve a nosotros. Satanás nos ve como traidores, ¿ok? Quiero que sepan esto, que Satanás anda detrás de nosotros, pero no anda detrás de nosotros porque se siente satisfecho de tenernos. No, ya nos considera traidores. Traicionamos su reino, traicionamos su fidelidad y lo cambiamos por otro Dios, porque él se consideraba nuestro Dios y nuestro dueño. Entonces nos persigue para destruirnos, para castigarnos, para golpearnos, porque ya no le pertenecemos a su reino, porque lo traicionamos. El mejor ejemplo que tenemos que nos enseña la naturaleza lo vamos a ver en Nicaragua ahorita, ¿ok? El gobierno o ¿cómo se llama? El régimen del presidente o dictador, como lo quieran conocer ustedes, de Nicaragua, que creo que es Daniel Ortega, Saavedra, no sé si trae apellido Saavedra, pero sé que tiene Daniel Ortega, acaba de desterrar a sus oponentes políticos y no solo los desterró, sino que les quitó la ciudadanía nicaragüense, algo que es inconcebible e inaceptable e insostenible en toda la legalidad de las tinieblas, en toda la legalidad de lo celestial, en toda la legalidad humana, pero que se puede hacer porque son prepotentes, porque tienen a sus pies servidores idénticos a ellos, ¿okay? Que han sido doctrinados para amar y ser leal a esa ideología, a ese pensamiento, a ese régimen, a ese líder, pero que en ninguna parte es sostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque esas personas nacieron ahí. Nadie les puede quitar el derecho de haber nacido ahí. Son ciudadanos, lo mismo que intentan los republicanos en los Estados Unidos y los republicanos en otros países europeos, que no tengan ciudadanía de ese país los hijos de gente extranjera indocumentada que nacen en su territorio. Hipócritas. Eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque si un estadounidense, un blanco, va a Honduras y va con su mujer embarazada y nace allá en la embajada de Estados Unidos, es americano, porque aquel era territorio americano.
hipócritas. Es un acto de hipocresía. Entonces Satanás hace lo mismo, porque es el padre de la hipocresía. Entonces anda tras nosotros, pero no porque esté agradable con nosotros, porque quiera ser agradable con nosotros. No, quiere acabar con nosotros, quitándonos todo. No nos va a restaurar su reino, nos va a asesinar con su reino. Porque hemos considerado desleales y traidores. Así fueron considerados los nicaragüenses que fueron desterrados y desanalizados de su país, de su nacimiento. Incluso cuando tú te vuelves ciudadano de un país y dentro del trámite de nacionalidad, primero de permiso, de residencia y después de nacionalidad, no hubo encontrado ninguna falla, ningún fraude, y de ahí te quieran quitar la nacionalidad con el hecho de que una constitución pase una ley porque se quieren deshacer de ti, aún así es inconstitucional, aun cuando la constitución haga pasar una ley que le dé derecho para quitártelo. Ya es inconstitucional porque es una ley que va creada en abuso de autoridad. Están haciendo abuso de autoridad. Todos los líderes que gobiernan el mundo han sido puestos por Dios. No quiere decir por eso que Dios los mandó a hacer cosas ilegales. Todos le van a dar cuenta a Dios porque son servidores de Dios para hacer justicia, no para hacer injusticia. Entonces todos los líderes le van a dar cuenta a Dios por su liderazgo, después de sus pecados también. El sufrimiento de ellos va a ser peor que otras personas. No sé cuánto es la cantidad de fuego que se les va a poner a ellos en calor, pero ellos van a sufrir más que otros. Entonces es bien importante entender esto. Todos los creyentes recibimos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para poder pasar ese proceso, primero hay que ser lavados con la sangre de Jesús. ¿Ok? Al ser lavados con la sangre de Jesús significa que hemos sido perdonados por Dios. Y al ser perdonados nuestros pecados y lavados nuestros pecados, entonces venimos a ser, como dice la Escritura, vamos a ir a íbamos a Romanos, pero vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 11. Dale tiempo a mi esposa que encuentre el versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Entonces, una vez lavados y perdonados, dice, ya habéis sido lavados, procedemos a ser santificados y a ser justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es la única manera como Dios nos admite de nuevo a su reino. Somos restaurados al reino, pero somos sellados porque viene el Espíritu de Dios por medio del perdón de nuestro Padre y el lavado de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Se nos lava de pecados. Entonces ya somos limpiados y santificados, y por ende ya puede venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Nos es dado el Espíritu Santo para que eso simboliza totalmente el sello de Dios, que somos propiedad de Dios, pero no quiere decir por ende que el Espíritu nunca pueda dejar nuestras vidas si nosotros no obedecemos a la palabra del Espíritu.
si nosotros no obedecemos a la voz del Espíritu, si nosotros no caminamos a la par de la presencia del Espíritu en nosotros. Bien importante. Entonces, cuando a ti te digan que tú no puedes ministrar porque tú no estás lleno del Espíritu Santo, está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay personas que tienen dones, pero no tienen todo? Porque esos son los ministerios que se dan, esos son los dones que se dan para beneficio de la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Pero también esos dones se practican para atraer a otros que están en el reino de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Porque se necesita poder, pero también se necesitan dones para libertar lo que Satanás hace en las personas. Por eso somos equipados y somos capacitados en el conocimiento de la palabra de Dios, porque allá afuera los vamos a encontrar con ideologías, con filosofías huecas y vanas, con doctrinas de hombres y con doctrinas enseñadas por los demonios a manera de contraducir la verdad de Dios. Entonces, nosotros una vez que viene una persona pecadora a los caminos de Dios, es limpiado. Primeramente es perdonado y de ahí entra la limpieza por la sangre de Jesús. La persona le pide perdón a Dios de corazón, Dios le concede con sinceridad el perdón, ¿verdad? Y lo limpia con la sangre de Jesús. Una vez limpiada la persona por la sangre de Jesús, es lavada su pecado, entonces viene a ser justificado y de ahí viene a ser santificado en espíritu, alma y cuerpo por la presencia de que Dios deposita el Espíritu en la persona, en el creyente. Entonces nosotros poseemos el Espíritu de Dios en nosotros por ser creyentes en Dios por medio de Jesucristo. Pero el poseer el Espíritu Santo de Dios en nosotros solo es para que podamos ser identificados, y esa es la forma como Dios nos sella a nosotros, ¿ok? De propiedad de Él, que pasamos a ser propiedad del reino de Dios. Satanás y todos sus demonios lo reconocen, reconocen la presencia del Espíritu, ¿verdad? Entonces ellos conceden de que somos propiedad de Dios, pero como ellos tienen conocimiento de que antes pertenecíamos a su reino, por eso siempre van a buscar hacerlos caer de una manera u otra, para que una vez los caigamos nosotros, el Espíritu de Dios es contristado y alejado, ¿verdad? Es alejado, y una vez alejado ya somos una casa vacía, una casa limpiada en cierto aspecto, pero vacía. Y una casa, literalmente, la misma naturaleza nos muestra que una casa que no es habitada se llena ¿de qué? Se llena de montón de telaraña, de arañas, se meten los ladrones, se meten los homeless, ¿cómo se llaman en español? Los que se les dice que no tienen casa, los desamparados, y que desamparados no tienen mucho, se meten las ratas y empiezan. Entonces, en la vida espiritual, la Escritura dice que aquellos demonios que salieron viendo que no pudieron ser ellos mantenerse ahí, entonces son demandados por el reino de Satanás a tener que acceder a que otros vengan junto con ellos a habitar ahí. ¿Okay? Entonces, bien la importancia de esto. Entonces, nosotros, todos los creyentes, todos, después de eso, poseemos al Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No viene como hoy en día nos dicen, siento la presencia de Dios, siento la presencia de Dios. Todas esas personas que sienten la presencia de Dios te están manipulando. Porque tú como creyente debes de tener a Dios en tu corazón. Debes de tener a Dios en tu cuerpo. Debes de tener a Dios en tu mente, tus pensamientos. ¿No ha oído aquella canción que dice, mi pensamiento eres tú, Señor? Pero eso solo es
Como dice Jeremías 5, juran falsamente, porque andan pensando en otras cosas, no andan ocupados. Es bien importante. Entonces, del fruto del Espíritu Santo nos es demandado a todos los creyentes. Todos debemos de dar fruto del Espíritu Santo. En algunos no se hace manifiesto en todas las áreas, pero debe de llegar. Por eso es que dice que Jesucristo constituyó apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo tiene que ver también con la palabra del Espíritu. Porque a través de la palabra del Espíritu es como nosotros permitimos que el fruto del Espíritu se haga manifiesto en nosotros. Por eso nosotros perdemos, nos engañamos cuando no aceptamos la disciplina, cuando no aceptamos la exhortación, cuando no aceptamos la enseñanza. No podemos tener el fruto que Dios demanda de nosotros. El fruto del Espíritu. ¿Ok? Bien importante. Los dones se dan a la iglesia para edificación de la iglesia, ¿ok? Por ende no se radican en una sola persona. ¿Me explico? Se hace diversidad en diferentes. Hay quienes hablamos en lenguas, pero no las interpretamos, si es que de verdad hablamos en lenguas. Pero de algo estoy bien seguro, que donde hay un grupo y si habla lenguas, alguien debe de interpretarla. Si no hay intérprete ahí, dice que se calla. Si la siguen hablando es que son rebeldes y desobedientes. Y puede hacer que no sean ni lenguas dadas por el Espíritu, porque no obedecen al Evangelio. Vamos al libro de los Romanos para terminar. Vamos a ir al capítulo 8. Hay veces que le dicen a uno, ¿verdad? Se lleno del Espíritu Santo. Y ya, porque ya le dijeron que se llenó el Espíritu Santo, ya habla suelta esa lengua. Me acuerdo que ya casi me dejaban mudo a mí. Una vez que a saber si se limpió las manos ese sinvergüenza, y uno como, ay, ya está de tontito, ahí se deja, ¿verdad? Ay, tía, suelta esa lengua, ¡Julio! Me hace recordar a aquellos que también estaban orando y ya me quebraban la pierna, que de por sí me la habían medio salvado los cirujanos, y estos allá, que según estaban llenos del Espíritu Santo y estaban queriéndome quebrar la pierna. Dios mío, si antes ando con vida yo, y mire, por andarme sujetando los patrones, dicen que soy insujeto. Tremendo. Pero a través de la búsqueda en oración de la sinceridad con Dios, aunque hoy yo testifico y lo testifico con pena en cierto aspecto, oro menos, leo menos, pero he dedicado mi vida a la oración y la lectura. Dios es testigo y esta mujer es testigo que yo he leído mucho y he orado bastante. ¿Ok? No por eso quiere decir que ya no tenga que volver, es más, quiero volver. Pero se cometen errores a veces en la vida, como Pedro cometió error, así uno comete errores en el caminar de la vida, de la fe, y esas cosas siempre tienen sus consecuencias. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aquí es tan sencillo pesarse uno. ¿Ok? Es tan fácil pesarse uno. ¿En qué milita uno? Si a usted no le llama la atención nada del Espíritu, entonces considérese usted carnudo, chuletudo, mantecudo. Carnuda, chuletuda, mantecuda. Deje de andarse diciendo que usted es espiritual, si no se ocupa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí hace algo bien raro Pablo, ¿verdad? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí es bien fácil saber si usted tiene el Espíritu de Dios en usted. ¿Ok? Dije que este era el último, pero no puedo. Porque hay algo ahí que hay que agregarle. Y lo vamos a agregar y ese sí va a ser el último. Santiago 4:5. Y ya con este sí, pero va conforme a lo que estamos leyendo en Romanos. Santiago 4:5. Amén. Dice la Escritura, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, mídase usted su temperatura, así como se la mide cuando quiere que tiene fiebre. Si a usted no le llama la atención nada de lo espiritual y usted anda puro buscando cosas mundanas, participando y comentando y ahora compartiendo en el Facebook pura cosa mundana, usted anda en la carne, perverso, usted es un mentiroso y una mentirosa, se engaña a usted mismo y a usted misma, porque los que andan en la carne se ocupan de la obra de la carne, porque el Espíritu lo anhela, uno lo desea. Imagínese que usted y yo andemos diciendo que somos espirituales y solo andemos buscando puras cosas de la carne. Y nada de Dios. Tengan cuidado que se anden engañando. No les conmueve nada, no les entristece nada de que ya no hacen esto para Dios, de que ya no se dedican a trabajar en la obra del Señor, que ya no salen a evangelizar, que ya no trabajan en esto, que ya no hacen lo que dice la Escritura que leyó mi esposa, ya no va a compartir con los más necesitados, ya no les molesta nada, ya solo se volvieron viciosos, aleluya, bendito Dios santo, y ya llega el culto el martes o el jueves o el miércoles o el viernes, ay, hoy hay culto, Dios mío lindo, me voy a cambiar porque hay culto, no vaya a ser que el pastor ande diciendo cosas ahí, ya no van porque ya no tienen deseo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vivieron en una burbuja, no dejaron al Espíritu Santo obrar en la vida de ellos, llenarlos de su conocimiento para que el Espíritu que es el que mora en nosotros nos anhele y anhele. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, anhelamos la obra de Dios. Hay gente que solo tiene conocimiento de la letra. No hace nada por la obra de Dios. Nada. No desea nada de la obra de Dios. No es un deleite para él o ella las cosas de Dios. Es más, las hacen hasta de mala gana. Porque cuando el Espíritu de Dios, por eso no le creo a esos predicadores, siento la presencia de Dios. La presencia de Dios no se siente. La presencia de Dios se tiene y se obedece. Porque Él es el que nos dice, Él nos anhela celosamente. Él nos va a decir, Julio, deja de ver tanto fútbol. Julio, deja de dormir tanto. Julio, deja de ser glotón. Julio, deja de ver tanta pornografía. Julio, deja de ser tan avaro. Julio, deja de ser tan ocioso. Julio, no te olvides de la palabra. Es el Espíritu el que está ministrando, está celando, está anhelando. Julio, dedícate. Julio esto, Julio otro, Julio. Pero soy yo el que voy a decidir al final.
Deja de molestar que el partido de las Chivas y las Américas es el clásico de México, que no sabes, Espíritu Santo. Pero la gente, como ve al hermano Julio, solamente no ve el Espíritu, porque pues el Espíritu es invisible a los ojos de los hombres. Entonces solo lo ven a uno, este tal por cual, hijo de tal por cual. Pero uno solo abre su boca, porque el Espíritu dice, dile. Sigo entonces. Ya leímos allá en Felipe, ¿verdad? Que el Espíritu lo traspasó, pero el Espíritu le dijo, ve Felipe, ve allá Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ve Felipe ahí a esta carretera, mira a este tipo, dile la palabra y bautízame a este. Porque por medio de este voy a llevar el evangelio allá, voy a llevar el conocimiento. Debemos preocuparnos a nosotros, hermano. Que no nos llame la atención las cosas del Señor. La gente que ve predicaciones por internet o se congrega por internet ha aprendido a ser viciosa también. Mire, llegan, pasan, ven que en los cultos, por ejemplo, aquí nosotros pasamos a la ofrenda, ellos no tienen un ofrendero ahí, aunque saben que no se congregan en ningún lado, pero saben que al Señor no se le presenta con las manos vacías. Y no la tienen. No tienen nada los mentirosos y las mentirosas. Sinvergüenzas, ratas. Se roban todo. No son ricos para con Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios debe de ponerle todo eso a uno. Un suponer que tal, así como por ejemplo dicen que yo soy el pastor de algunos allá que están en otras partes. Ahorita me dice el Señor, llámale al fulano y a la junala, dile que se vayan a la Western Union y te pongan eso, y cuando te llegue mándaselo a este y a este. Y vengo yo y le digo, oiga, dice el Señor que vaya a la Western Union y me deposite la ofrenda que ha tenido ahí guardada desde el tiempo que se congrega con nosotros. Por favor, póngame en la Western Union porque el Señor me ha dado la misión de mandarla a alguien en especial. Ay, hermano, qué pena, me hace. Ay, I'm sorry, me hace. Ay, lo siento, hermano. Fíjese que me lo comí, hermano. Fíjese que no tengo sinvergüenzas. Porque el Espíritu de Dios tiene que tener celo. Debe estar el celo de Dios en nosotros. El celo del Señor nos debe de consumir. Debe de anhelar uno las cosas de Dios. Porque el Espíritu de Dios es dado a todos los creyentes. Los dones son diferentes en todos los creyentes. La llenura del Espíritu Santo en toda su magnitud es dada a algunos creyentes en el concepto de operativo. ¿Okay? Pero Dios no da el Espíritu sin medida. O sea, digo con medida. No viene y le dice a la hermana Isabel, ahora te convertiste a mí, te voy a dar un cuartito de mi Espíritu. No es cierto. Él derrama su Espíritu en nosotros. Pero somos nosotros los que le decimos, váyase usted. Quítate, nosotros somos tanto que tú no te necesitamos. Yo amonesto a mi esposa bastante, ¿no? Porque quiero que ella sea salva. Porque quiero que ella sea un vaso de honra. Porque quiero que sea una inútil de perdido, como dijo Jesús. Que haga lo que Dios le mandó. Aunque no haga más allá de lo que Dios le mandó, pero que por lo menos haga lo que Dios le mandó. Entonces quiero que entendamos eso, que no los dejemos manipular por estos perversos que nos desmenguan, nos reducen a nada, porque no hablamos en ramas a la catalla. Ciertamente en la Escritura es una de las evidencias, ¿okay?, del bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que Dios no mora en nosotros. ¿Me explico? Porque Él ha prometido dárselo a todos los creyentes. Él dijo por la profecía en Jonás y la dijo por su Hijo Jesús que Él iba a hacer morar su Espíritu sobre toda carne. Él derramó su Espíritu en nosotros, en todos los creyentes. Por eso es que ahora estamos bajo el régimen del Espíritu, porque todos los creyentes en el pueblo de Israel estaban bajo el régimen de la letra, porque no todos los que vivían en Israel, no todos los que eran parte de Israel tenían el Espíritu Santo. Eran guiados por Él, pero no vivía, no moraba, no habitaba el Espíritu Santo en ellos.
como en los creyentes es prometido. Y es realizado por Dios, porque Dios no promete y no cumple. El cumplimiento, el primer cumplimiento se dio en la fiesta de las primicias, o Shavuot en hebreo, en Jerusalén, en Israel. Amén. Así que confiamos en Dios, que les hemos enseñado para que ustedes no sean menospreciados y ustedes crean a ese menosprecio de que ustedes no tienen a Dios, no tienen el Espíritu de Dios porque no hablan en lenguas. No es verdad. No todos hablamos en lenguas. ¿Okay? Mucho menos todos los que hablan en lenguas tampoco las interpretan. Hay algunos que ni intérprete tienen su congregación y aún así las hablan desobedeciendo la palabra de Dios, la palabra del Espíritu que ellos profesan tener. Amén. Así que Dios me los bendiga. Esto es lo que tenemos. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Nos gozamos en ella. Vamos a pasar nosotros, mi esposo y yo, a las ofrendas. Bendito Dios Santo. Que voy a pedirle a mi esposa que pase a presentar las ofrendas delante de Dios. Aleluya. Le hago notorio que le doy este privilegio a mi esposa porque quiero que esté útil en la obra, ¿verdad? No porque ella sea pastora ni nada por el estilo aquí, ni tampoco hacemos esto para que ella se sienta mejor y más superior que otras mujeres, de ninguna manera. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la ofrenda, Dios amado, que ha sido depositada, eterno Dios, y te pedimos que tú la santifiques, la multipliques, la bendigas, Señor, y hagas con ella siempre tu voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios, aleluya. Sí, hermanos, vamos a despedirnos del servicio. Les hago saber a todos los hermanos que nos sintonizan que ya no me voy a quedar chateando. Ya no me voy a quedar chateando ahorita que termine el servicio. Ahorita mismo voy a apagar la transmisión de Facebook. Ya no voy a volver a quedarme con ustedes después de que termine el servicio chateando con ninguno. Para poder tomar tiempo y poder ir con mi esposa y el destroyer a cenar, amén. Me quedo chateando con ustedes ahí y el tiempo se me va, así que de ahora en adelante no me voy a quedar chateando con nadie. Voy a apagar la transmisión inmediatamente tras de que terminemos el retiro, y así que me voy a despedir de ustedes inmediatamente ahorita. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Gracias por su sintonía, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y si Dios quiere, no sé si mañana vaya a poder estar con ustedes, pero si no estoy mañana, con seguridad, si Dios nos da vida y autoridad, vamos a estar el martes. Amén. Y que los vamos a despedir porque ya son las 7 y a esta hora nosotros ya estamos cenando. Así que gracias a todos, Dios les bendiga y cuídense mucho. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a ir todos juntos. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y su familia, nuestros familiares y su familia. Que Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, pudra todo yugo de maldad, liberte de todo cautiverio, de toda cautividad, de todo dominio, de toda esclavitud. Que Dios perdone sus pecados, limpie, purifique y santifique sus vidas y los restaure su reino y los llene de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios tenga misericordia de nuestras naciones, de la nación de los Estados Unidos, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo, israelita, en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Que Dios les bendiga y gracias. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Aleluya. Gracias. Amén. Dios les bendiga a cada uno y gracias por compartir. Amén. Voy a cerrar la transmisión. Gloria a Dios. Bendito Dios, Dios les bendiga a los del YouTube. Gracias por su sintonía y por compartir el mensaje de la palabra del Señor. Suscríbase a nuestro canal
Estamos como Julio Matamoros, Revelaciones Futuras, y prende la campanita para que le avisen cuando estemos subiendo videos a la plataforma. Dios les bendiga y gracias.